Hechos maravillosos, ¿ya está, hermano? Hechos maravillosos de Doug Batchelor. También es una 501C3. Y aquí ustedes pueden ver también claro, ¿verdad? Es una parte, está sujeta, pues, es una iglesia sujeta al Estado. Y mucha gente dice, es que si no, ¿cómo serían iglesia? Pues esto no cuadra. Porque una iglesia, su cabeza es Cristo, no el Estado. Cristo. Cuando agarra su iglesia, hablándole como su esposa, le dice, yo te amé, mía eres tú. Amén. Te hice mía. Dice, ahí está en Isaías. Yo te voy a suplir de todo, pero tú te fuiste con tus ¿qué? Amantes. Tras tus amantes. Porque te daban todo. ¿O no lo dice así? Sí. Te vistieron, te dieron. Eso es esto. Eso es eso. ¿Ya lo tiene, hermanito? Por favor. Miren, es Génesis ¿qué? Génesis 14, 23. Miren, busquen Génesis 14, 23. Bueno, el contexto nos habla de cuando... ¿Se puede prender la luz aquí? De cuando Sí. Afuerita, por favor. Se puede. Gracias. Y la de atrás también. Y la de atrás también, para que mis hermanos no estén a oscuras. Porque ellos son de la luz. Ajá. Miren a Abraham lo que dijo, por favor. Bueno, el contexto nos habla de cuando Abraham fue a pelear y recupera lo que se habían llevado sus reyes. Ajá. Sí, cuando sale y le da los diezmos a Melquisedec. Y en el 23 dice que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas yo enriquecí a Abraham. Eso se lo estaba diciendo al rey de Sodoma. Ni un hilo, ni la, ¿qué dice? Correa de un calzado. Ni la correa de un calzado voy a tomar de ti, le dice a un rey. Porque no sea que digan, yo enriquecí a Abraham. Porque Dios le había prometido a Abraham, yo te haré grande. Amén. Qué concepto que tenía él, ¿verdad? Amén. Y ese es el concepto de sostén propio. No ayuda de los reyes. Para que no digan, yo enriquecí a sostén propio. Amén. Amén. Y en caso de pagar impuestos, ¿cuánto les tocaría pagar? ¿Qué porcentaje? ¿A quién, ¿Cómo hermano? es este? En las iglesias, en caso que no estuvieran exentas. Que, suponiendo que usted estuviera inscrito, pero usted diría a este movimiento, digamos, Ajá. siquiera, y entonces usted tendría que pagar un impuesto al gobierno. En el caso de no inscribirse, ¿cuánto sería ese impuesto? Bueno, se paga impuesto porque está escrito. Pero si usted como iglesia no está inscrito, no tiene que pagar impuestos. Ah, ya. O sea, ellos se metieron por agarrar un beneficio más. Pero al encontrar ese beneficio, encontraron el yugo. Y ahora ese yugo les ha dado un beneficio para controlar al Estado. Perdón, hermano. A ver, le pasa el micrófono al No ha hermano. sido en ese momento las preguntas, pero a mí me gustaría que nos ampliara un poquito más ese 501. Ajá. 03, ¿va? Sí. 501.03, debido a que hay mucha gente que va a decir, es que si vamos a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y entonces ¿cómo vamos a predicar? Esa sería la posición que nos dirían, ¿cómo vamos a predicar si no nos unimos al Estado en esta, y peor si es una ley obligatoria? Eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Ok. O sea, que si hay una oportunidad de predicar sin que esté interviniendo ese 501C3. No sé si la pregunta. Sí. O sea, ¿puedo seguir siendo cristiano en los Estados Unidos sin ser 501C3? Esa es. Sí. Hay hermanos de sostén propio que así están. Amén. 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 Es como Amén. en México. ¿Podemos seguir predicando el mensaje de los tres ángeles sin ser AR? Amén. ¿Hermanos de México? Amén, amén. Claro que Estamos sí. predicando, sí. Sí. Hermano, No necesitamos del gobierno
hace recientemente la noticia, Sí, dice el presidente que ganó ahora en votación sí. de este año que viene, va, dice, cancelar a todas las sectas, Ajá. grupos que hacen culto en las casas. ¿Te estás diciendo eso? Sí, ¿cómo se llama este joven? ¿López Obrador? López Obrador. ¿A poco sí? Sí, tantos que votan. Bueno, pues si esas son sus intenciones, tenemos un rey, amén, Que lo que puede él dirá quitar. si lo va a permitir o no. Amén. Así es. Así es. Así es. Así es. Contra Dios Así nadie es. puede. Y si Dios ve que su pueblo está listo, va a permitir que vengan cosas. Pero recuerden algo, el desarrollo de los eventos finales, ¿dónde se va a ver? De acuerdo a la profecía, en los Estados Unidos. Sí, no en otro. Allí se va a ver el desarrollo de la imagen de... La bestia. Y esos grupos 501C3 están ayudando al desarrollo de la imagen de la bestia. Y como esa imagen ya se le está dando más aliento, obviamente los vientos como que se empiezan a soltar. Se desatan los... se está Claro. deteniendo la tierra. Y la redención del pueblo de Dios está cerca. Amén. Amén. Porque ellos como no participaron en todo eso, gracias a la guía profética, serán justos delante de Dios por la justicia de Cristo. No por la de ellos. Eso lo vamos a ver el sábado. Entonces, para ampliar más su pregunta, las iglesias desde 1700, finales de los 1700, eran iglesias. El Estado no les dijo que se hicieran corporación. Ellas dijeron, ah, mira, nos podemos hacer corporación. Hubo muy poquititos que siguieron siendo iglesias. La mayoría se hizo corporación. Sí, así. La mayoría se hizo corporación. ¿La empresa es? Empresas bajo el Estado. Corporación, repito, llegan a ser parte del cuerpo del Estado. Ya no el cuerpo de Cristo. Ya no el cuerpo de Cristo. Ahí están. Ujú. O sea que no hay excusa que puedan decir, es que si no, no podemos predicar. No, es que si dije, no, es que si no nos registramos no podemos predicar. ¿Y dónde está el Cristo que te mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Te dijo que pidieras, que te unieras al Estado para poder predicar. No, eso se lo dijo el diablo a la iglesia caída. Entonces ya están en fornicación. Hermano, claro. Sí, hoy sí está. Es triste, ¿no? Porque Ujú. parecieran verdaderos. Esta es Babilonia. Qué tremendo está eso. Esta es Babilonia. Y entonces Trump, cuando firma, aquí cuando firma, ¿dónde está firma? Aquí está Trump. Sí. Dice, Donald Trump muestra una orden ejecutiva sobre libertad religiosa. Entonces, amén. ¿Pero cuál es su libertad religiosa? Ah, pues parte de su libertad religiosa consiste en que ahora ellos tienen la libertad para empezar a hablar de política y dirigir la política. Esa es su libertad. Ya viene la imagen. Ahí va encaminado. Hermano, el Señor ya viene. Hermano. Hermano, para eso sirve los principios de interpretación. El Señor ya viene. Para eso sirven. ¿Por qué creen entonces que los que dicen que defienden la corporación y que no se salgan, porque están en el mismo vino de Babilonia? Están borrachos. Están borrachos. Y un borracho agarra al otro borracho y le dices, no me dejes. Es lo que le dicen, cuando no te salgas de aquí. Sigamos bebiendo. Sí. La Biblia dice que todos han bebido. El vino de... Y solo dice que ha dado a beber a qué? Toda la nación. A toda nación. Naciones del Queda un remanente. El resto de la simiente. Es algo chiquito, poquito. No se queden con el sentimiento de, ay, ya son muchos, mira sus templos grandotes. Piensa proféticamente. Pero si están apartados de Dios, Dios no está en esos templos. Entonces, es una mentira que dicen que si no se registraban no podían predicar. Al contrario, nunca el Estado les pidió allá en Estados Unidos que se registraran. Y tampoco aquí en México.
Sí. Un hermano fue a México, perdón, allá en México, un hermano dijo, ¿y a fuerzas me tengo que registrar? No, solo si quieres recibir beneficios. Oh, beneficio, tío. Claro. Me conviene. Pero después que les estaban cobrando, ya no querían. Ujú. En Y Pastor y Salomé. es la hija de... Pastor Salomé. Ah, Si él no tiene organización, Salomé. él apoya la corporación. Ella puede También. Pero él no está incorporado ahí. Bueno, en su doctrina no es el método de principio de interpretación. Usa lo que es programación neurolingüística, que es espiritismo. Hace la gente llorar. En Tapachula la fue a hacer llorar. Para que se limpie sus ojitos. Es que tenemos que... Mire, es lo bonito del método de interpretación. Es una defensa para el pueblo de Dios. Y mucho le gusta a Salomé, los hace cierto, los hace llorar, que les encanta. Sí, les hace llorar. Traigan flores, les hace llorar. Y él anda en medio de las flores como que... Y ajá, Y anda las flores entre no las tienen flores bases como bíblicas. el niño de las flores. Entonces no era necesario que se uniera. Hermano, queda un remanente. ¿Y qué nos ayuda, por lo menos a un servidor? Si yo como estudioso de la Biblia, si usted como estudioso de la Biblia, si todos como estudiosos de la Biblia, no nos separamos de la luz dada, la misma línea profética, de los que la Biblia se interprete a sí misma, que los escritos inspirados se interpreten a sí mismos, Dios nos va a guiar. Amén. Amén. Dios nos va a guiar. Ahora, escuchen bien. Qué tremendo está eso. Están controlados los púlpitos por el Estado, ¿o no? ¿Estos qué controlan? ¿Qué controla el IRS? Miren, fíjense lo que controla el IRS. Aquí dice todo lo que controla. Aquí, perdón, el Departamento del Tesoro. Ahí está el Departamento del Tesoro, ¿verdad? Sí. Departamento del Tesoro. Pues también controla, vamos a hacerle más chiquito y grande. ¿Qué controla aquí? ¿La casa de qué? De la moneda de los Estados Unidos. ¿Diseña y fabrica qué? Lingotes nacionales y monedas extranjeras. Así como qué? Como medallas. Como medallas conmemorativos y otros artículos ¿qué? Numismáticos, es decir, todas las medallas conmemorativas y todo eso. Monedas. ¿Qué fabrican ellos? Oro. Casa de moneda. La Reserva, la Casa de la Moneda también distribuye monedas de Estados Unidos a los bancos de la Reserva Federal, así como mantiene custodia y protección física de los activos de plata y oro de quién. Nuestro país. Y dice la Biblia que no podrán comprar ni vender. Ya los tienen aquí, como la gente que nada más tiene aquí en el pescuezo al gato y le aprieta el gatillo y ya. Hermano, es el que le va a prohibir comprar y vender, ya los tiene en sus pies. Nada más falta que los sube y que lo pisotee. No, mientras no le hagan un contra de él. Están recibiendo. Gloria a Dios por el principio de interpretación profética. Amén. Gloria a Dios, yo agradezco a Dios. No le hagan caso, esos de sostén propio no tienen ni dónde caerse muertos. Andan para arriba. Andan como ardillas abajo de los árboles. Ajá. No Sí, tienen- así dicen en México. No tienen templo. Nos llaman en los grupos ardillas en algún lugar. Ajá. Andan como ardillas bajo los árboles. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Yo soy Amén. tu proveedor, dice Dios. Ni hay que registrarse tampoco, ¿verdad? Un grupo. Como iglesia, la iglesia no se une al Estado, hermano. ¿Dónde está que Cristo unió su iglesia al César?
¿Dónde? Pero los judíos sí estaban unidos al Estado. Mas los judíos sí estaban unidos. La Liga Judía, Cuando arrestan a más de Jesús, 150 años antes de que Cristo naciera, ellos ya habían hecho el alianza. acuerdo, la alianza, y la alianza consistía: cuando vayamos a la guerra como Roma, ustedes van a ir con nosotros. Y cuando ustedes necesiten de nuestra ayuda, el ejército romano va a ir a defenderlos. Y así fue. Cuando necesitaron de su ayuda, el ejército romano fue y los destruyó. ¿Años 70? En los años ¿O 70, no? sí. Después de ¿No Cristo. necesitaban de su ayuda? Dice que no tenían para comer, ¿o no? Ay, ejército romano, aquí traemos despensas, plan del ejército. DN3. Y los destruyó. Entonces la Biblia dice que no podrán comprar ni qué. ¿En dónde va a ser eso? ¿Dónde va a iniciar? En los Estados Unidos. En el norte. Y ellos ya están bajo el poder que va a hacer eso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque ellos son los que fabrican las monedas. Obviamente el decreto tendrá que salir del Congreso de los Estados Unidos, pero están escrutinizados pues por ellos, y ese poder está en acuerdo con el Vaticano. En la cabeza de las iglesias. Ujú. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya no sé ni dónde nos quedamos. Ah, aquí. 501C3, porque me faltaban dos, ¿verdad? Dos más. Sí, hermano. ¿Sí? Hermano, apenas nos estamos en el principio número. Dos vamos. ¿Mm? Por el dos vamos. Que ya no miramos, todos nos estamos perdiendo. Mejor mañana. ¿Ya no miran? Ujú. Bueno, ahí están varios, hermanos. Pero ya los principales que ustedes querían saber, ahí están. Y por eso, en el principio era... ¿Dónde está? Aquí está la cita. Miren a dónde nos llevó esta cita. ¿A dónde nos llevó? Algunas de las escenas descritas en esta profecía de ¿quién? De Apocalipsis, ¿pertenecen a dónde? Cuando la iglesia se unió al... Otras que dice, Se están cumpliendo ahora. ¿se están cumpliendo qué? Ahora. Claro, eso lo dice ella en su tiempo. En el tiempo de la hermana White se estaban cumpliendo con profecías como el espiritismo, todas esas cosas. Pero ahora, a nosotros, ha avanzado la profecía. Y cosas que para él en su tiempo no se cumplían, en nosotros es el ahora. Y esto es lo que muchos se olvidan y hacen: oídos sordos y ojos ciegos. No, nada más prediquemos de la ley dominical para adelante. Juan, la profecía se interpreta del profeta hacia adelante. Unas pertenecen, otras y otras pertenecen al fin del gran conflicto. Amén. Miren lo que dice aquí. Capítulo 51 de Hechos de los Apóstoles. Dice: esa revelación fue dada para ¿qué, hermanos? La orientación. ¿Qué más? ¿Aliento de quién? La iglesia. Durante la dispensación cristiana. Hermano, aquí tenemos algo muy interesante. Apocalipsis es de Cristo para adelante. Todo lo que es cristiano, de Cristo para adelante. Sin embargo, ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que sus secretos no pueden explicarse. Como resultado, muchos han dejado de lado el registro, ¿qué?
profética, y rehúsan dedicar tiempo al estudio de sus misterios. Esto lo hacen los futuristas. Ah, no, como el historicismo divide, y éramos bien amigos, mejor ya no hay que hablar de profecías. Y lo dejan a un lado. Pero Dios no desea que su pueblo considere así ese libro. Es la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee, dijo el Señor, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Porque yo protesto que cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno que añadiere, si alguno de las cosas que han sido, que son o que serán, le quite, no lo explique, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oiga, ¿pero qué, las plagas no son para los adoradores de la bestia? Pues también para los de la antorcha de la falsa profecía. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué dice? Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, así va a ser. Amén. Quiere decir, eso va a ser, no tengan duda, que Dios va a cumplir lo que está diciendo esta sentencia. Dice, porque vengo pronto. Amén. Porque vengo pronto. Entonces, hermanos, esta profecía de Juan es para nuestro aliento. Amén. Amén. Para nuestro aliento. Bueno, ustedes dicen si continuamos. ¿Qué horas son? 7 van a ser, creo yo. ¿Qué horas son? ¿Hasta qué horas? Oh, sí, sí, sí. Faltan 20 para las 7 en mi reloj. Podemos. Para las 8. Dormimos a las No, para las 3, 7. 4, 5, 6, 7, Sí, van a 8. ser las... Podemos aguantar hasta las 8 si son 5 horas. Para 4 de la mañana, dijo hermano. Ah, sí, hermano Sol dijo que él a las 4 se va a dormir. Pero me van a traer un colchón también. Quiere su colchón. ¿Hasta qué horas? Ustedes díganme. ¿A las 7? A las 7 sería prudente. ¿A las 7 sería prudente? O terminemos todo este, hermano. ¿Cómo? Terminemos todo este segundo. O vamos a comer y seguimos otro rato, hermano. Terminemos todo este segundo. ¿Terminamos el segundo? Sí, sí, de una vez lo terminamos. Ya queda poquito del segundo. Bueno, Ajá. No, no se vayan porque estamos preparando un té para que entre en calor. Así, Ay, hermanito. así que así estamos, Gracias, hermano. así podemos estar otras 2 horas, digo yo. Sí, con un tecito caliente. Yo como estoy aquí adentro lo siento al té. No, hermano. Aquí Ustedes... estamos como que refrigeradora. Pero ahorita con el té te vas a calentar. El enfermito lo que pida. Sí. Y usted que aquí vive, yo como lo vivo aquí de yo tengo los pies como marquetas de hielo. Pero ahorita te vas a calentar. Entonces, hermanos, vamos a terminar el segundo punto. Vimos ¿con quién? Con Juan. Pero con Daniel también lo dice. Dice a Daniel, leo de Patriarcas y Profetas capítulo 40, hablando del sueño. El rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle que él ejerce el poder sobre los reinos del mundo. ¿Sobre quién? Los reinos del mundo. El poder de entronizar y de destronar ¿quién? Miren, lo hemos estudiado. ¿En dónde dice los reinos de este mundo llegaron a ser de nuestro Dios? Apocalipsis. ¿En dónde dice? Apocalipsis, la séptima trompeta. En la séptima trompeta. Ya que sí Amén. estamos despiertos. En la séptima trompeta, esos reinos que cayeron, que se levantaron y cayeron, se levantaron y cayeron, y que durante la época de Juan y después de Juan se levantaron y cayeron, se levantaron y cayeron. La séptima trompeta dice, finalmente los reinos de este mundo han llegado a ser posesión de Dios. Amén. Amén. Porque es la misma línea que Profética. profética. Entonces dice aquí
la atención de Nabucodonosor fue despertada para que sintiera, si era posible, su responsabilidad para con el cielo. Iban a serle presentados, ¿qué dice? Acontecimientos, ¿qué? Que llegaban, ¿dónde? Hasta el mismo fin del tiempo. ¿Desde dónde? Desde el monarca, desde Nabucodonosor. Acontecimientos que iban a suceder, futuros, que llegaban, esos acontecimientos, hasta el mismo fin del tiempo. Entonces, el método de interpretación es desde el tiempo del profeta, ¿hasta dónde? Hasta el fin del tiempo. Hasta el fin del tiempo. Y los vamos a encontrar en esencia en Daniel y ampliados en Apocalipsis. En Juan. ¿Sí? Entonces, aquí seguimos esta raya. Desde el tiempo de Babilonia, del tiempo de Daniel en adelante, ¿hasta qué? El reino eterno. Desde el tiempo de Juan, las cosas que han sido, las cosas que son ahora y las que serán hasta el fin del tiempo. Ahí está el historicismo en su máxima expresión. Este es el historicismo. Y por eso el diablo lo odia. Y por eso el diablo lo ha infiltrado. Lo ataca, sí. Y lo ataca. Y el diablo dice que esto es lo que divide. Y hermanos que una vez se gozaron con nosotros en el futurismo. Y no, esto es el mensaje del diablo, porque divide. ¿Verdad que sí dicen así? Sí. Es al revés. El mensaje del diablo es el futurismo. Porque engaña. Porque hace que el futurismo les hace que se registren con el Estado. El falso historicismo les hace que las cosas que han sido y las que serán, pero no las que son ahora, les hace darle aliento a la imagen de la bestia. Ya terminamos el segundo. Amén. Amén. Está tremendo eso. ¿Quieres dar un comentario, hermano? Sí. Ahora sí, algunos comentarios. Pues realmente no habíamos visto este alcance y extensión de este método, porque no había más que una interpretación basada solamente en una idea personal, pero sí, creo que sí estamos llegando ya al tiempo de fin, ¿verdad? Porque cuando se mandan muchos acontecimientos al futuro, en una forma solapada o disimulada, estamos diciendo que Cristo falta que venga. Y en el conflicto de los siglos dice que los enemigos de Dios no quieren que Cristo venga. Y precisamente por eso es que no se predica esto, porque al predicar esto destrona de que hay mucho tiempo todavía para que Cristo venga. Y eso creo yo que debemos de quitar a la mente. Sí. Porque yo he visto que 3 años y medio, por ejemplo, para predicar el Evangelio, y que ese es nuestro tiempo de gracia, es una mentira. Es una vil mentira. Es una vil mentira, porque entonces es negar que Dios está actuando ahorita. Que ahorita el ministerio de Cristo vale 0. ¿Por qué? Porque a Cristo ahorita no le interesa que las almas se conviertan. Les interesa que se conviertan de la ley dominical para adelante. Pero ahorita tenemos un Cristo que está dormido. No está haciendo nada por la salvación de la gente, porque quiere que ustedes no prediquen ahorita. ¿Verdad que sí? Eso es lo que implica esa falsa enseñanza. Es un ataque a la intercesión de Cristo por la humanidad. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿A los adventistas? Al mundo. La hermana White dice que Él ve en todos los seres humanos, los ve con ternura. Son su creación y anhela que no se pierdan. Y nosotros decimos, no, hasta que venga la ley dominical les vamos a dar el mensaje de salvación. Cristo, siéntate, no hagas nada de intercesión. Qué miserables son esos. Sí.
interpretaciones. ¿Comentarios, hermanos? Mucho frío. Mucho frío, muy bien. Entonces eso significa que queremos té. Hermano, y la teoría dicen que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea que el juicio comenzaría por los adventistas. ¿Esa es una teoría o sería también una falsa interpretación futurista? Es una interpretación futurista porque vamos a lo escrito está. ¿Sí? Mire, vamos a contestar eso rápido mientras viene el tecito. Ujú. Muchos están diciendo que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y qué dicen? A ver, hermano, ¿qué dicen? Y que supuestamente el juicio, la gracia se cierra primero para la iglesia. Así habíamos creído. Ajá. ¿Verdad? Y que posteriormente vendrá para el mundo. Eso es lo que... Eso lo dice Ventos de los últimos días. No, eso no lo dice Ventos. Eso lo interpretan que dice Ventos. Ventos no dice eso. Porque la misma línea profética está en relación con el santuario. ¿Por qué creen que Apocalipsis habla del santuario? Y habla del santuario. Y del templo salió. Y del templo salió. Porque todo está en relación con el santuario. Y el pueblo adventista se supone que nosotros sabemos más del santuario que ninguno de nosotros. Pues sí, por el pilar principal. Pero bueno, después vamos a hablar del santuario. Mire, aquí dice: es tiempo que el juicio comience, ¿dónde? De la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellas cosas que no obedecen al Evangelio? Conflicto de los siglos. Dinos, o Espíritu Santo, a través del escrito de la hermana Juana en el conflicto de los siglos. Dinos cómo se interpreta esto. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de ¿qué? De la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser. ¿Cuándo inició el gran día de la expiación final? ¿Cuándo inició el juicio por la casa de Dios? Ahí está. 1844. Claro. No es cuando, no es porque el juicio tiene tres partes. Ujú. El juicio ejecutivo, el juicio judicial, ¿verdad? Y cuando el Señor venga. Ese es el juicio inicial, ¿verdad? Que habla ahí en el hermano. Ajá, sí. Creo que lo que entiendo que el hermano está diciendo, que dicen que en la ley dominical empieza el juicio para los adventistas. Sí, así es, así es. Es la misma teoría del rapto secreto. Pero eso no está escrito, no hay ningún escrito para eso. No hay ningún escrito. Y aplican esto. Pero vámonos a donde lo aplican. Y dice que es en el, ¿cuándo? En el gran día de la expiación final. Dice así en el gran día de la expiación final. Y del juicio. Ajá, y del juicio. O sea, el gran día de la expiación y del juicio, los únicos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser ¿qué? El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha ¿qué? Hermano, el que lee este capítulo del conflicto de los siglos, aquí está hablando del juicio investigador, y después de que termine el juicio investigador, que el juicio investigador es para los que hayan ¿qué? Profesado ser hijos, después viene el juicio de los impíos. Después del Léanlo, hermanos. Pero eso ya es en el milenio. Ah, en el milenio. Entonces, Y cuando dice, se refiere a la expiación final, no se está terminando al tiempo de que él termine salga del lugar santísimo. La expiación final, él termine su obra de expiación. no, es que todo el contexto del capítulo habla de qué dice aquí. Del rito típico. Ajá, el rito típico de la expiación es el día de la expiación. ¿Y cuándo comienza la expiación final? 1844, el 22 de octubre. Claro. El que se despega del santuario de Daniel y Apocalipsis de los principios, hermano, corre peligro de descarriar a otros. Miren. Y el juicio empezó en 1844. Claro.
El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, ¿qué dice aquí? Nadie sabe. Nadie sabe qué. ¿Cuándo le tocará ser juzgado a quién? A los vivos. Pero yo sí sé, esa es la ley dominical. Otros dicen Yo que sí sé, esa es la ley dominical. el 2001. Sí, ¿Y qué dice esa aquí? es la idea que había. Otro dice cuando... Otro dice, no, es cuando cayeron las torres gemelas. Sí, pues. Y están en contra del escrito, inspirado. Dice, nadie sabe. ¿Hay alguien aquí que sí sabe? No, pues no. Es que la ley dominical comienza el juicio de los adventistas. Dice, oiga, si nadie sabe ni cuándo empieza el juicio de los vivos, ¿cómo se atreven a decir que es la ley dominical cuando empieza el juicio para los adventistas? Lo que sí sabemos, y está escrito, que el juicio de todos aquellos que una vez profesaron ser hijos de Dios, eso es, ahí se aplica el verso, es necesario que el juicio comience, primero comience de la casa de Dios. Pero ¿cuál es la casa de Dios? Aquí lo dice, preguntémosle al texto. Recuerden que la Biblia y los escritos de la hermana White se interpretan ¿a quién? A sí mismos, es la primera regla. Con el texto No inmediato. exactamente, con el mismo texto, con el contexto. Inmediato. Vamos a preguntarle. ¿Pero quién es la casa de Dios? Ah, los adventistas del séptimo día, ¿dice aquí? No. No. Los únicos casos hayan ser procesados hijos de Sí. Dios. ¿Desde dónde dice? Si ustedes leen más adelante, este capítulo dice, comenzando desde Adán. Primero por los muertos. Y terminando con la última generación. Que hayan profesado ser hijos de Dios. A eso se aplica. Es tiempo que comience que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál juicio? El juicio del rito típico, que es el gran día final de la expiación. Preguntémosle el texto. Porque miren, hermanos, eso es una falsa seguridad. Si el juicio comienza primero por la casa de Dios en la ley dominical, ¿para qué me salgo de la ciudad al campo si todavía no soy juzgado? ¿Para qué voy a predicar a otros que se hagan adventistas? Mejor que se hagan adventistas allá y que Dios los empiece a juzgar allá. Es que tiene muchas implicaciones. Hermano Mayo, tengo una pregunta. Sí. Dice ahí que el rito típico, ¿verdad? Ujú. Quiere decir que era cuando el santuario estaba terrenalmente aquí. Ajá, en el rito típico, sí. ¿Verdad? Y dice que ahí dice que solo aquellos que se habían arrepentido Ajá. han confesado sus pecados. Sí. Eso se refiere solo al pueblo de Israel, ¿verdad? Ajá. Porque ahí no habla que se hacía expiación por los cananeos, por por todos los Ujú. paganos, digamos, que solo por el pueblo de Dios. Así es. ¿Verdad? Mi pregunta es esta: Ajá. si dice que ese era el típico, Ajá. en este momento Dios está haciendo expiación solamente por el pueblo que cree en el santuario, como en el santuario típico, o está haciendo expiación también por aquellos que no conocen nada del evangelio. Bueno, la pregunta de nuestro hermano es si Dios está haciendo expiación final solo por los que lo aceptan, ¿verdad? Solo por los que conocen. Los que porque, conocen. Como que porque Ajá. dice ahí el rito Ajá. típico, eso Ok. es lo que yo quiero. Ajá. Ok, miren, debemos entender una cosa: el sacerdocio de Cristo. La intercesión de Cristo es muy diferente a la expiación final. La intercesión tiene que ver con que la gracia se extienda aún a los que no conocen. Él hace que su sol salga sobre buenos y malos. Pero la expiación, que es el acto de ¿qué? De cubrir los pecados, es solo para aquellos que ¿qué? De quienes hayan profesado ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero dice ahí, y Ajá. el juicio de los impíos es una obra distinta. Eso Exacto. es lo que yo quiero. Ok, el entender. juicio de los impíos, ¿cuándo es, hermanos? En el milenio. En el milenio. La fecha posterior. Sí, Sí, ahí lo dice. Sí. en el milenio. El juicio de los impíos es en el milenio. No es en el. No.
No, no, no. Y somos nosotros los que vamos a... Y son estos justos, estos de la casa de Dios, que hayan pasado el examen, porque no todos los casos van a pasar el examen. Son los casos que van a ser considerados, y dice la hermana White, algunos casos serán ¿qué? Exactamente, unos nombres serán deseados y otros no. No quiere decir que todos los que profesaron van a pasar. No. Sino que tendrán el privilegio de presentar el examen. Y solo el justo pasará el examen. Ahora, esos justos son los que van a juzgar en fecha posterior a los impíos en el milenio. Porque es un gran engaño decir que el juicio comienza por la casa de Dios en la ley dominical. Entonces, ¿qué hacemos aquí ahorita? Cuando empieces a ver en los Estados Unidos que la imagen de la bestia ya se está formando, salte de la ciudad del campo, vuélvete vegetariano, ponte... Porque entonces sí vas a empezar a ser juzgado. Ahorita no vale la pena hacer nada. Sí, ver si eso no. Y unos dicen también, que he escuchado hermanos, que ellos están seguros que cuando empiece la ley dominical, también va a empezar el juicio por la iglesia adventista del séptimo día. Y ahí van a ser sellados. Eso es lo que... Es el mismo engaño. Porque lo que ellos dicen, ¿dónde están? No. Están en la ciudad, dice que no es tiempo de salir. Para allá. ¿Sí? Es necesario que el juicio comience en la casa de Dios. ¿Cuándo es que deberían comenzar por los ancianos? Ezequiel 9. Y muchos dicen, ya ven, Ezequiel 9. Pues vayamos a preguntarle, no al predicador. Ese es nuestro error. Vayamos a preguntarle. La Biblia se interpreta a sí misma. Los escritos de la hermana White se interpretan ¿qué? A sí mismos. Y miren lo que dice, aquí está Ezequiel 9. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de ¿quién? A ver, vamos a ver. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Cuál es la marca de la redención? Es el sello de Dios. Es otra frase que el Espíritu de Profecía usa para el sello de Dios. La marca de la redención. Qué bonito. Ya el sello ha sido puesto. Ustedes no me crean. Tienen que leer todo el contexto. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel. Es después del sellamiento. ¿Cómo que después del sellamiento empieza el juicio por la casa de Dios? Es que a mí me han dicho los davidianos que... y los davidianos tienen otra interpretación, como lo futurista, lo gambetita o lo del Evangelio Eterno, como sea. Ellos dicen, es necesario que el juicio comience primero por la casa, por mi santuario. ¡Ay! ¿Quién es el santuario? Los adventistas. ¿Ya ven? Entonces empieza ¿dónde la ley dominical del juicio? Por los adventistas. ¡Ay, sí, cierto! Pero no está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Ya se puso la marca de la redención. Ya terminó el sellamiento, pues. Entonces sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de Destrucción. ¿Y a quiénes se les manda? Al anciano, al joven, a la doncella y a los niños y a las mujeres, matarlos hasta exterminarlos. Ahí nos vamos. Ay Dios. Más no, a los ancianos, perdón. No, sí, aquí dice, ni modo. Sí. Que, supuestamente ahí es parejo, pues, ¿verdad? Ajá, aquí es parejo. Por la apostasía. Y comenzarán ¿desde dónde? Dice el profeta. Comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de ¿quién? Ezequiel 9:1-6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. ¿Cuándo sucede esto? Después que se han sido sellados. Después del sellamiento. ¿Y cuando qué? Cuando está el decreto de muerte contra el pueblo de Dios, dice que las mismas armas que eran para el pueblo de Dios, ahora se van a ir primero contra ¿quiénes? Los líderes. Los pastores. Ya eso ya se habrá cerrado la gracia, ya están por la sexta plaga por ahí. Sexta plaga, sí, ves.
Ahí entonces comienza el juicio, como dice aquí, perdón. Ahí comienza la gran matanza por el santuario. ¿Cuándo es esto? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? Después de la gracia. ¿Y quiénes son? Es la destrucción de todos los líderes falsos, junto con sus hombres, mujeres, doncellas y niños. Y de nadie se tendrá piedad. No es la ley dominical. Es la destrucción de los impíos. Antes de que Cristo venga, sus mismos líderes, sus mismos miembros de su iglesia, ¿lo dice la hermana Juan? ¿Los qué? Lo van a ir y lo van a hacer pedacitos, agarrarán sus armas y los exterminarán. Ahí es donde se aplica Ezequiel, capítulo 9. Entonces, hermano, Sí. tiene algo similar al concepto de los davidianos, porque dicen ellos, supuestamente, ¿verdad? Dicen ellos que los que van a matar a los apóstatas, ancianos, son ellos, porque ellos van a ser elegidos, dice, para destruir, para purificar la Mire, iglesia, dice. los davidianos son una teología apóstata de la verdadera doctrina adventista. Así. Estas cosas lo hacen pensar a uno muchas cosas, Claro. mucho, ¿verdad? Sí. Y yo quiero expresar lo que yo he pensado. Mejor lo que está escrito. ¿Qué le parece? No, pero relacionado A lo que juicio, estamos aquí. A lo que estamos ahí, precisamente. Bueno, Y quiero que los hermanos lo oigan también. El juicio de los vivos dice que va a comenzar con los adventistas el séptimo día. Así dice la profeta, ¿verdad? no. Lo dice así, que van a ser los primeros que van a ser, que van a entrar a juicio. No, no dice. ¿No dice? No, no dice. Me parece Mire. que yo lo he visto. No, no dice. Mire, vamos a leerlo. Veamos cómo juicio. Vamos a leerlo. Tengo algo que he Es visto yo tiempo que el juicio comience por la casa de por la Dios. casa de Dios. ¿Quiénes son? Los únicos casos que consideran son los de quiénes. Lo que ya, pero dice por la casa de Dios. Pero y ¿qué la dice? casa- y el pueblo adventista, ¿dónde queda entonces? ¿Qué es el...? Es que Dios no hace excepción de personas. Vale, ok. Dice Romanos. Ya. Romanos dice que Dios no hace excepción de personas. Romanos dice que los gentiles que son sin ley. Y usted tiene la cita de primero, de eventos finales que refiere a algo así. Mi hermano, No la tiene. Es una hermano, cita porque del zarandeo que está zarandeada la cita. Sí. no sé, Pero la cita no habla del juicio. Le pusieron la interpretación privada. Pero la cita, la cita no es. Dice, mientras la puerta se cierra para unos, dice. Entonces no es auténtica esa cita. No, esa cita es auténtica. Pero lo que no es auténtico es el contexto. El contexto es interpretación privada. Bueno, ok. ¿Sí? De acuerdo, porque yo por ahí había agarrado Sí. una cosa. Si alguien tiene eventos de los últimos días, Ya se puede dormir tranquilo. si alguien tiene eventos, en los últimos días está una cita que dice, a ver, no sé si lo tengo aquí, permítame. Es como dijeron Bueno. de ancianos, ¿verdad? Ahorita vamos para allá, estamos clarificando. Entonces, dos, por eso este tema de un servidor se llama mitos de los adventistas, porque un mito es algo que no tiene base. Sí, pues sí, que no es cierto, Sí. ¿no? Que no es verdad. Por ejemplo, como les dije a los hermanos, y aquí hay algunos que no lo saben, ¿cuántos creemos que Cristo va a venir en la ciudad de la Nueva Jerusalén? Cristo no va a venir en la nueva Otra vez vuelvo a Jerusalén. preguntarla, es que no. Cristo viene antes. Así es, ahí está bien, ahí pasó el examen. Viene antes, Cristo viene antes. Sí. Fíjese Ah. que yo quisiera hacer un comentario, porque yo recuerdo muy bien que este tema fue presentado en el primer congreso, ¿Cuál? esto que usted está hablando, Sí. y porque a los hermanos no se les quedó.
Porque eso de los mitos también usted lo habló. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Porque todo eso yo recuerdo muy bien que lo escuché. Y lo dio el domingo por la noche. Todo. Es que yo me fui el domingo en la mañana. Ah, es que el hermano no estaba por eso. Algunos hermanos no vinieron. Ajá. Pero órale, los hermanos, ¿verdad? Sí. Que estuvieron presentes. Sí. ¿Qué pasa, verdad? Es lo que yo pregunto. Ajá. Bueno, creo que lo que pasó es que algunos no estuvieron presentes, pero es bueno su comentario. Hay mitos, hermanos. Sería bueno reforzarlo, entonces. Sí. Mire, ¿saben por qué, hermanos? Te voy a decir una cosa. El futurismo te movió todo. Te alteró todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a ser adventistas del séptimo día. Y denunciar de ahora en adelante el futurismo como un gran engaño que mueve los pilares de la fe adventista. Todo lo que no sea adventista, futurismo, organización, 501c3, davidianos, reforma, hermano, todo eso altera los pilares de la fe. Todo eso altera los pilares de la fe. Entonces, de acuerdo al espíritu de profecía, dice, cuando cese de interceder, Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos. ¿Los casos de quién? Primero los casos de los adventistas estarán decididos. No. ¿Termina el tiempo de qué? Las intercesiones de Cristo cesan. Este tiempo llega finalmente. ¿Sobre quién? ¿En forma? La intercesión de Cristo cesa sobre todos en forma repentina. ¿Todos? Son todos. No, el hermano Gambetta había dicho de que la gracia Sí. termina a los adventistas. Ajá. Y se prolonga a las otras personas. Que no Bueno, vamos a preguntarle al santuario. Jesús en el santuario, cuando se termina la gracia, ¿qué pasa? Cuando se termina la gracia, es investido Cristo como rey. ¿Se tira qué? El incensario. Tira el incensario, levanta las manos. Entonces, tira el incensario por los adventistas. Y lo vuelve a recoger No. para tirarlo otra vez por los gentiles, ¿verdad? No. Toda doctrina que le derribe el santuario es falsa. No, solo una vez tira el santuario. Solo una vez. Sí, porque ya no vuelve a Y más. dice consumado es. Porque si yo digo que si se termina la gracia por los adventistas, tiene implicaciones salvíficas del ministerio intercesor de Cristo. Si se termina la gracia para los adventistas, se tiene que terminar en el cielo, cesando Cristo de interceder por un grupo especial. ¿Está en eso en el santuario? No. Y hermano Maya, y la cita de la hermana Guay Sí. en la Biblia Estudio, hablando acerca de Ezequiel, Ajá. cuando él ve el templo y dice que la experiencia de Isaías, perdón, Ajá. dice que es la experiencia de los adventistas del séptimo día, que por fe entramos en el santuario en 1844 al lugar santísimo. Ujú. Ahí se está haciendo expiación solo por el pueblo adventista. No, no solo por el pueblo adventista. Se está haciendo, dice la hermana White, y dice la Biblia, que hay muchos que nunca conocieron el mensaje. Isaías, hermano, ¿cuánto? 6. Ajá. Isaías capítulo 6, Ajá. sí. O sea, por el pueblo adventista se está haciendo expiación, obviamente, porque tiene la fe. Y dice que por la fe el pueblo llegó al lugar santísimo. ¿verdad? Y Ajá. esa es la experiencia que él tiene en poder ver el santuario. Yo Ajá. lo que quiero lograr entender Sí. es cómo es posible que se haga una expiación. A ver, vamos a escuchar esta pregunta. Y si me pueden ayudar, adelante, hermanos. Sí. Hermanos, buenas noches. Es que en el capítulo 6 del libro de Isaías dice que por la fe, dice que la experiencia de Isaías es la experiencia de los adventistas del séptimo día. Ajá, sí. Y que por la fe entraron Al al lugar santísimo. Amén. Por la fe nosotros podemos ver el santuario.
Exacto. Entonces mi pregunta es, si los adventistas del séptimo día por fe miran al lugar santísimo, ¿qué pasa con aquella gente que no conoce el santuario? Ah, ok. Si ahí es donde se está haciendo la obra de juicio. Eso es, no es que estoy poniendo una doctrina, ni tampoco que quiero plantear una nueva interpretación, Ajá. sino que yo lo que quiero es que juntos podamos entender cuando dice que por fe entramos ahí, y yo me pregunto qué pasa con mis familiares, por ejemplo, que no conocen la obra del santuario. Vamos a contestar con un escrito. Deseo a las gentes 593. La pregunta es, si tengo un familiar adventista O un amigo. o un amigo que no conoció el santuario, ¿qué pasa? Aquí está el escrito. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino, fueron una ¿qué? Una bendición para los que lo rodeaban. ¿Aún entre quién? Los paganos. Ah, de eso estamos hablando. Sí, Hermanito Saúl, su tecito. sí, hermano, sí tiene. Hermano Saúl. Ajá. Vamos a esperar mejor un ratito. Hermano Saúl le habla a Abel. Bueno, terminamos esta cita y luego ya continuamos con el tecito. ¿Está bien? Ah, va. Aún entre los paganos, ¿qué dice? Hay quienes han abrigado el espíritu de bondad Y es cierto. antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos. De esto estamos hablando. Sí, Manifestaron amistad para con los misioneros, sí. hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás Para el hermano Maya. la luz por un instrumento humano, y sin embargo, ¿qué dice? No perecerán. Aunque ignorantes de la ley de Dios escrita de Dios. ¿Dónde está esta ley? ¿En el santuario? En el santuario. ¿No conocieron el Amén. santuario? Oyeron su voz hablarle en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley Quería. requería. Está en el santuario. Sus obras son evidencias de que el Espíritu de Dios tocó Su corazón. y son reconocidos Amén. como hijos de Dios. Dios no hace excepción de personas. Pero sí. Nosotros somos como los fariseos. Así nos enseñaron, así crecimos. Primero los adventistas, después los otros. Y Jesús dijo, las prostitutas y los publicanos van primero que ustedes. Y es cierto. Todo eso, como está ahí en el desierto de la gente. Página 593. Hermano, entonces más o menos es casi parecido a los de primeros escritos, donde dice al final de las 2300 tarde y mañana, donde la hermana White habla de ese sueño, donde ve que están dos compañías, dice. Ajá. Una se queda postrada en el lugar santo y la otra sigue al Señor en el lugar santísimo. Ah, pero ¿qué quiere dar a entender? No le entendí no la relacioné con lo que estamos hablando. Ajá, porque supuestamente los que están postrados son los evangélicos, y los que siguen al Señor al lugar santísimo son los adventistas. Ok. Es la visión del traslado. Ahora, en el tiempo de la hermana White, ellos sí escucharon el mensaje. Los que sí escucharon el mensaje serán juzgados por el mensaje. Y ellos no quisieron entrar, entonces serán juzgados por la luz que rechazaron. Los judíos serán juzgados por la luz que rechazaron. De hecho, la hermana White dice que el pecado contra el Espíritu Santo es rechazar la luz que Dios nos revela y no creerla. No le di. Si es que aquí estamos esperando. Sí. Así, hay una cita de la hermana White en inglés que dice the danger, el peligro of rejecting light, de rechazar la luz, y dice eso constituye el pecado contra el Espíritu Santo. Ya cuando la gente se hace dura y rechazan la luz con toda la evidencia que Cristo les presentó, dijeron, este es hijo del diablo y matémoslo. Sí. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es su té, disculpa. Ah, este es mi té. No, lo preguntamos. Ah, No, es que ¿Se lo dejaron ahí? se lo dejaron ahí. aquí hay un té.
Es para usted, hermano. Ah, es para mí. Ok. Es que como Ok, dijeron, pensé que lo tenía que pasar. Porque Gracias. Dios no hace excepción Es de que- personas. Ajá, Dios no hace excepción de pero, personas. pero entonces quiere Ajá. decir, entendiendo el contexto que Sí. estamos viendo, Sí. entonces quiere decir que el asunto de entrar por la fe al santuario celestial y especialmente al lugar santísimo, Ujú. nos pone una condición mucho más delicada que esta. Nos pone en un gran privilegio y en una responsabilidad, pero no nos hace más ni menos que ellos. Ante Dios necesitamos salvación. Sí, pues. Aunque sea de otra religión, porque sea lo sea o no sea. Sí, hay gente, aquí dice, entre los quienes, Ajá, paganos. los paganos. Y hermano, ¿y qué vamos a hacer con los evangélicos que están? Ah, por eso viene la idea. Vamos a predicar. Y la idea satánica es no, hasta la ley dominical. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a predicar. Pero si no quieren oír. Bueno, si no quieren oír, háblales, escuchen o dejen de escuchar. Vaya, mira, yo estoy conectado con el hermano Roberto. ¿va? A ver, conéctenme hay con ustedes. Hay otros que dicen, ¿va?, que como no quieren oír, va, porque no tenemos totalmente el revestido del Espíritu Santo. Ajá. Porque solo 144,000 van a estar revestidos del Espíritu Santo. Y hasta ese momento vamos a Bueno. predicar. Eso no está escrito. Jesús dijo a sus discípulos, vayan por todas las naciones y prediquen. Enséñanle lo que yo les he enseñado. Es que la Adventismo de Conferencia General está esperando según el Ajá. derramamiento del Espíritu Ahora, Santo. eso es por no entender los principios de interpretación profética. El que no entiende los principios, las cosas que han sido, que son y que serán, no estamos viendo que la imagen de la bestia se está formando ya. Ya está. Y la estamos viendo. Está ahí, Eso me va a hacer ir a predicar. ¿Sí? Y el ir a predicar me va a hacer a mí, que soy un ignorante y que necesito estudiar otra vez más y otra vez más y otra vez más. Sentadito una hamaca. en mi camita. Perdón, hermano, no lo digo por usted. No va a pensar que él está enfermo, pues. No. Esta es una excepción a la regla en este caso. O sea, el adventista, lo que quiero decir, hablé simbólicamente, el adventista que no está trabajando ahorita, no entiende lo que es depender del Espíritu. No lo entiende. Y él está esperando que el Espíritu Llegue. dependa de él en la ley dominical. Ah, ya soy adventista, ven Espíritu Santo. No. Él necesita vivir del Espíritu hoy. O sea, ahí Claro. entonces, con esa cobrar por la fe, va, como que estamos Ajá, hablando, sí. para que mi fe convierta a, Así es. Y yo no soy quien voy a convertir. sino que el Espíritu. Yo no soy quien voy a convertir. El sábado vamos a hablar de ese tema. Yo no convierto. Conságrate a Dios, dedícate a Dios y deja que el Espíritu Santo haga la obra en los demás. El Espíritu Santo va y los convence, pero si ellos no se dejan convencer, no depende de ti. Es que fíjese, hermano Maya, que, ¿Sí? que a mí la pena que me da es que, Sí. que yo tengo muchos amigos. ¿Usted tiene muchos amigos? Y pues algunos quieren que vaya a estudiar con ellos A estudiar. de la Biblia. Hay que ir. Y he ido con ellos. Amén. Y empezamos a estudiar y se emocionan mucho al estudiar. ¿Sí? Pero como son dominicales, aunque yo les advierto que ellos tienen que ir a investigar por su propia cuenta, le van a preguntar al pastor. Y entonces, cuando ya entramos al estudio más profundo, yo los veo que lo que ellos sentían al principio, ahora ya lo ven ellos como algo que no debe ser. Y entonces seguimos siendo amigos, pero ellos ya tomaron la posición de que están conformes con lo que tienen. Entonces, ¿cómo llegarles a esos amigos que queremos y queremos que ellos entiendan que nosotros queremos ayudarlos, no en el contexto de que se conviertan a nuestro grupo, sino que se preparen para el Señor? Muy ¿Cómo bien. hacemos con esa gente? Miren, dice la sierva del Señor que nadie sabe el momento en que un alma es convertida. Nosotros, como que nos enseñaron en la organización, que al terminar la fe de Jesús ya eran convertidos.
El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nadie sabe las cosas del Espíritu, más el Espíritu que vive en él, porque está en él. Entonces, hermanos, el obrero de sostén propio debe de plantar la semilla. Y el que cosecha es el Espíritu Santo. Aquí tengo el ejemplo de un hermanito, el hermanito Marco, estaba por allí. El hermanito Marco hace 4 años fue a dar una campaña. ¿Dónde está el hermanito Marco? El hermanito Marco está por allí. Marco. El chiquito y el hermano grande. El hermanito Marco fue a dar una campaña. 4 años después salió el fruto. Dijo alguien, yo escuché lo que ustedes dijeron, los fui a buscar pero ya no los encontré. 4 años después están levantando un grupo con ellos. El obrero de sostén propio trabaja por fe, sembrando la semilla. El Espíritu Santo es el que la crece, el que la madura. Y los eventos finales que usted les dijo, les van a hacer conciencia a ellos. Y la literatura que el obrero sembró, en su momento en la ley dominical, dice la hermana Guay, que muchos serán ahí que convencidos por la literatura que se les dio. Entonces, fíjese nada más, no prediquemos ahorita. No, hasta la ley dominical. Hasta la ley dominical, entonces no van a tener tiempo para prepararse. ¿O cómo? Somos tan egoístas. Y es un plan satánico decir que ahorita no hay que predicar porque es contra Cristo. Cristo dijo, desde hace tiempo vayan y predican a todo el mundo. Sí, hermanos. Miren, también debemos entender lo que Cristo dijo, hermano. Que la semilla cayó en 4 terrenos. Cuando a un servidor le dicen, hermano, vamos a dar una campaña, amén. Si está 1, amén. Si están 5, amén. Si están 20, amén. No me interesan conformarme yo, ponerme feliz por la cantidad. Me interesa dar el mensaje si hay 1 o si hay 1000. Porque sé que Cristo es mi ejemplo. Y Él me enseñó que si hay 1, ese 1 puede decirle a todo un pueblo, hemos encontrado al Mesías. Porque si hay muchos, si hay 5000, Cristo les dijo a los 5000, mi comida y bebida no es la que ustedes están buscando. Ustedes vienen a buscar los panes y ¿qué? Y los peces. Y dice Juan, capítulo 6, que la mayoría abandonaron a Jesús. Y los discípulos, que eran sus 12, le dijeron, Si es así. si es así, Señor, ¿a quién iremos? No, Jesús vio en el corazón de ellos también ambición mundanal. Le dijo, si ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿Por qué decimos esto? Porque el obrero de sostén propio va a predicar por fe. Si hay 1 o si hay 1000. Porque él sabe que depende de Cristo y de la obra del Espíritu Santo la maduración de ese mensaje en el corazón de las almas. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. Predica. Eso es ser obediente a Dios. Y eso es ser justo. Porque el justo vive por la fe. Amén. El justo va, predica, deja el material. El justo vive por la fe. No por vista. Ahora, en un sentido práctico, ¿qué hacer con estas personas? Hay que seguir orando por ellas. Hay que seguir haciendo campañas para invitarlas. No nada más darles una campañita y ya nos olvidamos. Otra campañita, vamos a invitarlos. Sale un libro, vamos a dejárselos. Porque es lo que hace el Espíritu Santo todos los días con nosotros. Nos está tocando la puerta. Fíjese que aquí sí, el hermano, pues no, que va a nuestra iglesia, vino hoy el hermano Artemio. El que vino aquí. Hola, hermano. Él es el que nos va a dar mañana la capacitación del masaje relajante, ¿verdad? Amén. Pero
él no quiso dar su testimonio ahorita, pero allá todos los sábados nos da testimonio que es un masajista del Ministerio de Sostén Propio. Amén. Amén. Pero es predicador también, es masajista predicador, porque mientras les está dando el masaje, les está predicando. Y como no se pueden mover, lo tienen que oír. Y entonces... A ver, voy a enfocar al hermano, para que conozcan al hermano. ¿Cómo se llama? Hermano Artemio Bautista. Ah, pues así como que no se alcanza a ver su carita. Ok. Bueno. Mañana entonces vamos a escuchar su testimonio, ¿verdad? Felicidades, hermanito. Sí, eso es lo que nos cuenta allá y nos anima, porque hay gente que acepta, hay gente que no acepta, pero lo que sí es que todos los que se van ahí no solo se van masajeados, sino también se van sermoneados, mensajeados también. Así que, y les da libros y después les habla del mensaje del tercer ángel. Unos le escuchan, otros no, pero la mayoría, dice él, que nunca han oído estas cosas. Así es. Entonces, miren hermanos, terminamos, ¿verdad? Nuestro Dios no hace excepción de personas. No los hace. Él es un Dios justo, que juzga conforme a la luz que se ha recibido y se vive. El que más se le dio, más se le pedirá. Que se le dio poco, se le pedirá poco. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere un comentario más para orar e ir a cenar. Hermano Toño llegó. ¿Qué tal, hermano? Hermano Toño de Cancún. Llegó nuestro hermano. Pensé que era más viejito. Ah. Es un patojo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Refiriéndose a la que estaba platicando el hermano, es importante, hermanos, que nosotros aprendamos cómo ganar a las personas. En el libro Ministerio Médico nos da un ejemplo de todo cómo trabajar con la gente que no te quiere escuchar a través de la obra médica. Gracias a Dios, hermanos, tenemos esta obra, ese ramo que es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, que por medio de esa obra podemos ganar a las personas. E inclusive nosotros hemos estado visitando allá colonias que no se haya, nunca se ha visitado. Estos días últimamente hemos estado visitándolos, pero cuando les llega una revista que habla del mensaje, solamente te ven y dicen, no. Pero hemos dado cuenta, hermanos, que últimamente, así como habla el Espíritu Santo, no falla. Que es el brazo derecho para que entre, es una cuña de entrada al mensaje. Así es. Entonces, primero vamos a ir entrando por medio de la salud, buscando enfermos casa por casa, y así, si hay un enfermo, pues empezamos a hablar de la salud y otros remedios naturales, y terminamos hablando del mensaje de los tres ángeles. Ok. Es la recomendación de la Dios nos ha experiencia. trazado cómo enseñar la verdad. Y hermano, también yo tengo así un breve testimonio. Sí. También allá en lo que es Tabasco, también he trabajado un poco con el Ministerio Médico Misionero también. Y es cierto lo que comenta el hermano, porque cuando uno lleva el mensaje muchas veces se rechaza. Y esta ha sido mi experiencia personal, porque con los hermanos allá, con el pequeño grupo que también nos estamos reuniendo como sostén propio, hemos ido hasta otro poblado. El hermano ha tenido contacto con unas personas enfermas que son amigos. Ellos son presbiterianos. Entonces ellos han abierto ese hogar, y ya en 2 o 3 ocasiones ya hemos ido a visitarlo. Y este sábado pasado que fuimos, y ellos permitieron que predicáramos el mensaje. Yo llevé el equipo, predicamos el mensaje de salud, pero también introducimos ahí un poco del mensaje, y así vamos introduciendo por medio del mensaje de salud poco a poco, para que esas personas que no conocen el mensaje de los tres ángeles puedan oír ese mensaje, para que tengan la luz suficiente, como mencionaban ahí, y sean juzgados de acuerdo con la luz que hayan tenido. Pero nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo, y eso es lo que el Señor requiere. Así que la obra médica es muy importante, es la cuña de entrada y es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Yo doy testimonio también de eso.